En esta oportunidad, el maestro Juan Carlos Escobar Baños nos hablará sobre cómo comprender el significado de la didáctica que necesitamos. Con ustedes el maestro. Muy buenas tardes. Este contenido, referido al significado de la didáctica que necesitamos, apela a una doble función: entender el ocaso de la didáctica técnica que se acentúan en la metodología de la enseñanza con el único propósito de orientar el saber hacer, y sobre todo, cómo visualizar una nueva didáctica, que es el segundo término, con el que pretendo esta jornada perfilada sobre lo que necesitamos. ¿Realmente necesitamos una didáctica centrada solamente en la metodología de la enseñanza, que elimina el sendero del trabajo de los docentes en la construcción de un nuevo currículo y en la perspectiva de que la didáctica pueda centrarse en un filosofar latinoamericano? Gran parte de estos elementos trataré de ir esbozando a fin de que cada uno de ustedes pueda visualizar sobre la necesidad de otro tipo de didáctica. Más allá de la oficialidad, cuando reviso los términos que están asociados a la didáctica, nos manda la oficialidad un mensaje. Nuestra didáctica es solamente operaria. Nuestra didáctica solamente es evasiva. ¿O tiene carácter solamente de legalidad? ¿Qué es lo que realmente aprenden los estudiantes? Cuando usted empieza a analizar y empieza a observar de manera detenida a los estudiantes universitarios y la manera en cómo ellos van resolviendo sus conflictos interactivos, conflictos de no comprensión de los contenidos, conflictos de racismo inclusive, nos vamos a dar cuenta de que la oficialidad no trastoca ese horizonte. Una realidad marcada realmente por la humillación y marcada por la valoración, entre comillas, de los que se creen superiores. ¿Qué es lo que realmente se aprende? ¿O qué es lo que pretende el docente que el estudiante aprenda? ¿Será solamente conocimientos técnicos? Pregúntese usted, ¿cuántos de esos conocimientos que el alumno aprende en las aulas universitarias corresponde al conocimiento técnico? Pregúntese. Es que en realidad nosotros como profesores necesitamos hacer algo más que una oficialidad. ¿Será acaso entonces el arte o alguna manifestación de lo no existente? ¿En qué medida nosotros los profesores hemos sido invisibilizados o nos invisibilizamos por no creer en nosotros mismos? Decía Fabio Castillo, el hombre del sur, el hombre latinoamericano, si quiere pensar diferente, debe ser humilde. Es que el verdadero conocimiento, el verdadero saber, no se encuentra en la prescripción. Usted puede observar de manera detenida las figuras, sino realmente en el momento adecuado de la intervención docente. Y es que desde el aula se hace ciencia, desde el aula se hace disciplina, desde el aula se crea didáctica. Los elementos que voy a ir enfatizando
tratan de pensar por nosotros mismos. Y ante eso voy a citarles a Leopoldo Sea, pensador mexicano, filósofo, politólogo, que pretendía analizar la realidad de su país, pero con un fuerte dispositivo en contra de la dinámica del imperio. En realidad, en Leopoldo Sea podemos estar tratando de analizar lo que se denomina filosofía latinoamericana. Porque para él, el descubrimiento de América en 1492 no fue más que un encubrimiento de la cultura y de los saberes. Y en ese sentido, evidenciaba que el mestizaje ideológico era ante todo la máscara que encubría la identidad latinoamericana. Fundó la revista Tierra Nueva de la Universidad Nacional Autónoma de México. En realidad, pensar en Leopoldo Sea significa atacar el significado de filosofía universal, una filosofía eurocéntrica, precisada sobre la base de los pensadores de la Ilustración y, por supuesto, de los clásicos griegos. Sin filosofar no se puede generar prácticas curriculares auténticas, mucho menos una práctica didáctica. Después de la Segunda Guerra Mundial, decía Leopoldo Sea, ser americano había sido hasta ayer una gran desgracia, porque no nos permitía ser europeos. Dicho de otra manera, el saber latinoamericano se esfumaba, porque el saber latinoamericano estaba sosegado a la manera en cómo veían los europeos el mundo, interpretaban la realidad y buscaban en ese caso una forma especulativa de un mundo mejor. Ese mundo mejor visto por los europeos se encargaba realmente de castrar el pensamiento latinoamericano. Sin embargo, en 1933, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, Leopoldo Sea, de origen humilde, trabajó en 1933 en la oficina del Telégrafo Nacional para poder subsistir, costear su educación secundaria y universitaria. Puedo advertir que Leopoldo Sea se encargó de analizar una filosofía contestatoria a la filosofía europea, estadounidense. ¿Realmente existirá un pensamiento filosófico auténtico en América Latina? Es que en realidad se necesita depurar el pensamiento filosófico y hacer que la belleza de la poesía se encargue en el compromiso de quien la crea para América Latina. Y en ese sentido, vale la pena que ese filosofar es ante todo pensar. Y la didáctica nuestra necesita pensar, porque si no se piensa, solo se aplica. La trampa de la oficialidad. Y tal como se lo señalaba, realmente el diseño curricular, los programas de estudios, legalizan, oficializan los contenidos de enseñanza. Es decir, en la aparente forma de ver el diseño curricular y la manera en que los profesores hacen didáctica, parece ser que ninguno cuestiona los significados que están inmersos en el diseño curricular. Por eso, Leopoldo Sea preguntaba cómo producir un filosofar para América Latina.
y cómo desligarnos del pensamiento europeo. Porque en realidad ese pensamiento europeo se encuentra registrado en los diseños curriculares. Nuestra América rinde tributo solo al pensamiento filosófico griego y europeo. ¿Quién no habla de los griegos? ¿Y quién quiere aplicar todo lo de los griegos al ámbito de la ciencia en general? ¿Acaso no somos capaces de pensar por sí mismos? Es decir, para Leopoldo Sea, nuestro filosofar en América empieza así, con una polémica sobre lo que es la esencia del hombre y la relación que pudiera tener esa esencia con los raros habitantes del continente descubierto, conquistado y colonizado. Esa es la polémica de nuestro andar sobre educación. En ese sentido, en el siglo XX, la respuesta a esta extraña filosofía, es realmente la generación de un debate que por su carácter está preguntando cuál es la esencia del hombre latinoamericano. Por eso es que surge la pregunta, ¿cuál es la vía para pensar filosóficamente? Y aquí les planteo, es que hay otro currículo, el currículum otro, que es un pensamiento alternativo o una formación profesional comprometida con una nueva sociedad. Pero yo les sitúo acá, debemos de ser capaces de salir de esta América sufrida por el colonialismo, que en el nombre de lo ungido queremos o pretendemos crear una nueva sociedad. Leopoldo Sea se preguntaba, ¿por qué la filosofía latinoamericana no tiene nada de autenticidad? Y para ello era importante impugnar la filosofía kantiana y de Comte. Es importante impugnarla y descubrir prácticamente la verdad de todo hombre, que es al fin y al cabo su esencialidad. Cuando la didáctica empiece a repensar sobre esto, nos vamos a dar cuenta que debemos buscar los métodos, pero para enseñar la esencialidad del hombre. Porque enseñando la esencialidad del hombre, podemos encontrar los proyectos fundamentales para la insubordinación. Quiero presentarles la obra de Sea, la filosofía americana como filosofía sin más. ¿Qué es eso de filosofía sin más? Este es el hombre americano, el hombre que intenta filosofar, pero debe ser el encargado de darle circunstancia a la filosofía. Por eso se debe rechazar el universalismo de la filosofía europea, como quien pretende rechazar una única forma de pensar. Por eso es que siempre surge la pregunta en su gran obra, ¿existe una filosofía en nuestra América Latina? Si la filosofía no solo es universal, es también circunstancial, comprometida, humanista e identitaria. Esos son los datos que se encuentran en la obra de Leopoldo Sea. Y él dice, ¿qué es nuestra filosofía? ¿Podemos hacerle una prueba de originalidad?
¿A dónde están los filósofos? ¿O solamente son aprendices de filósofos europeos, griegos? Es decir, pensar en una filosofía para América Latina es ante todo pensar que el hombre encuentra su identidad en nuestra tierra. Una filosofía que recrea nuestra tierra, que geográficamente encuentra la cultura y trata de transformarla sin descuidar nuestros espacios locales. Esta es nuestra América, la realización de un hombre nuevo, con el cual pretendemos colocar el mundo latino como fortaleza de la forma en que nosotros producimos conocimientos para el mismo pueblo de América Latina. Y en ese sentido, vamos a entender mejor que el trabajo que necesitamos orientar en las aulas universitarias es que la didáctica no se aleje de la forma de pensar en América Latina. Es que de eso se trata. Por eso es que planteo el currículum otro. ¿De qué tipo de currículum se está hablando? ¿Qué es entonces el currículo otro? O las prácticas educativas otra, o la didáctica otro. Miren, para empezar y establecer este nivel de respuesta, debemos hacer alusión que nuestras prácticas educativas universitarias concretan su acervo en tareas académicas, pero a tareas centradas en el nivel de procedimental, o que es equivalente a aquellas tareas o actividades que siempre van orientadas a las habilidades técnicas. ¿Qué pretendemos formar? Un técnico. ¿Qué pretendemos formar? ¿Cuál es el tipo de hombre a formar? Por eso, tal como les situaba hace un momento sobre la caracterización que hace Leopoldo Sea sobre la filosofía latinoamericana, yo también pregunto, ¿qué de originalidad tiene nuestro currículum? En el sentido de que nuestro pensamiento es colonial y pasivo y rechaza la filosofía. Rechaza la filosofía. Es decir, rechaza el pensar. Queremos ser diferentes y no queremos pensar. Leopoldo Sea, siendo gran amigo de Bondi, hablaron si la importancia de que estas ideas originales puedan traspasar el ámbito de lo cotidiano y convertirse ante todo en un referente de cultura. Por eso es que es importante reinventarnos a fin de garantizar que el conocimiento de los otros desafíe a lo obvio de la cultura. Desafíe lo obvio de la cultura. Recuerdo cuando Steve Jobs sacaba cada 15 días el último modelo de sus iPhone o Mac. En las tiendas había una gran cola de un montón de personas tratando de adquirir o ser dueños de esos aparatos que había creado Steve Jobs. Y me pregunté, ¿por qué hacen tanta cola? Y eso fue prácticamente en los últimos 3 años que Steve Jobs tenía de vida. El periodista le pregunta a uno de los compradores que por qué estaba haciendo eso. Y le respondió que esta es cuestión de privilegio, es cuestión de estatus. Imagínense ustedes, es cuestión de estatus. ¿Por qué no vamos a desafiar eso? ¿Por qué no vamos a desafiar esa tradición?
que lo que hace es que tengamos personas que le den más importancia al aparato tecnológico que a la convivencia. Esa es la tradición tecnológica, una tradición que nadie critica. Al contrario, queremos aparentar más que el otro. Pero reinventar los procesos educativos implica desarrollar procesos de contraargumentación. Porque en la contraargumentación podemos encontrar a los creadores de didáctica, a los creadores de currículum y a recrear la identidad. Esta contraargumentación no se encuentra solamente en lo que yo digo, sino que cambiando los programas de estudio, cambiando las prácticas educativas. Por eso es que la figura de los enseñantes como investigadores y el modelo de proceso de currículum pueden ser, ante todo, la alternativa del cambio curricular desde la práctica educativa.